Simplificación de un DFA y comparación de ejecución de NFA o DFA. ¿Qué es un NFA? Es un autómata finito no determinístico. El NFA es para algunos estados dado un símbolo A, existe un conjunto de estados siguientes para elegir. Desde E0 con B podemos quedarnos en E0 o pasar a E1. ¿Qué es un DFA? Son autómatas finitos deterministas que son abstracciones de las máquinas y se dedican a entender cómo funciona una máquina con base a una representación formal muy útil que permite modelar el comportamiento de diferentes dispositivos, máquinas, programas, etc. El DFA también se define como una quíntuple M, donde E es un conjunto definito de estados, A es el alfabeto de entrada y F es el conjunto de estados finales o de aceptación. En pocas palabras, se dedican a modelar un sistema que recibe un conjunto de elementos de entrada o estímulos, después realiza algún proceso o cómputo y por último se produce una salida. Para cada estado y para cada símbolo se determina únicamente un solo estado. Como se ve en el ejemplo, solo existe una forma de recorrer el diagrama de transición de estados. Un resultado importante de esto es la minimización, que decide que para cualquier lenguaje regular existe un DFA único que posee la cantidad mínima de estados que acepta el mismo lenguaje. El algoritmo para minimizar un DFA consiste en dividir el conjunto de estados del DFA en clases de estados equivalentes. Para esto se muestra a continuación el algoritmo. 1. Eliminar estados no alcanzables desde el estado inicial. 2. Eliminar estados desde los que no es posible alcanzar un estado final. 3. Construir una partición de conjunto de estados que consiste en dos grupos, estados finales y estados no finales. 4. Sea k igual a 0. 5. Definir k más 1 de la siguiente manera. Para cada grupo G de la partición πk, dividir a G en subgrupos tales que dos estados S y T están en el mismo grupo, si y solo si, para todo símbolo A del alfabeto de entrada. Los estados S y T van al mismo grupo de K. 6. K es igual a K más 1. 7. Si pi K es distinto a pi K menos 1, volver al paso 5. Si no, terminar. Ejemplo de minimización. Paso 1. Evaluar las transiciones con respecto a la opción A. Paso 2. Evaluar el siguiente símbolo para transición B en caso de que encontremos una diferencia en Q1, la cual se dividirá en un subconjunto distinto. La diferencia es que el único que pasa por Q2 con opción A. Paso 3. Se divide el subconjuntos. En este caso dividimos Q1 porque tiene un cambio en su transición con respecto al símbolo A, el cual es el que se relaciona hacia Q2 a diferencia de Q2 y Q0 que se relacionan con Q1 igualmente. Paso 4. Se evalúan los estados con respecto a A y B. Si no hay ningún cambio, se determina. Paso 5. Se unifican los estados Q0 y Q2, ya que tienen una transición con B sobre sí mismos y tienen una transición con A. Terminando el ejemplo nos damos cuenta que para el DFA se representa para cada estado exactamente una transición para cada entrada posible. Sin embargo, para el NFA no puede haber ninguna, una o más de las transiciones desde un estado dado para una entrada posible.